Muy bien, buenos días con todos los presentes, buenos días con las autoridades de ambas universidades. Estamos gustosos de hoy viernes comenzar con esta segunda jornada de lo que es el Seminario Internacional de Derecho Interuniversidades entre la Universidad Católica de Santa María de Arequipa, Perú, y la Universidad Estadual de Londrina, de Brasil. El día de ayer hemos tenido importantes ponencias, iniciando con lo que son estas jornadas que nutren mucho a cada uno de los estudiantes de Derecho y también de ambas universidades, y vamos a comenzar esta segunda jornada rápidamente con la primera ponencia, que está a cargo del profesor doctor César Belán Alvarado, de la Universidad Católica de Santa María. El doctor va a tratar el tema de feminicidio en el Perú, siglos XVIII y XIX, a quien pedimos un fortísimo aplauso. En el aspecto histórico del derecho es necesario encontrar algunos temas que permitan entender las tratativas de hoy en día, y más aún en materia penal que adquiere tanta importancia en la actualidad. De esta forma, con un desarrollo histórico de siglos pasados, vamos a contextualizar de gran manera lo que es este delito a cargo del ponente. Así que nuevamente fuertes aplausos y presentamos al doctor César Belán Alvarado. En primer lugar, quiero darles las gracias a todos los concurrentes, especialmente a los doctores de la Universidad de Londrina que han venido, a la doctora Mari Catacora, al doctor Juan Carlos Nalbarte, a las autoridades presentes y también a mis queridos alumnos que en este momento nos acompañan. Yo he variado un poco el tema de mi exposición y no lo voy a dirigir tanto al feminicidio propiamente dicho, sino a la violencia contra la mujer en general, ¿ya? Y bueno, procedo, tengo acá escrito, entonces voy a proceder a leer. Los primeros días de julio de 1819, la panadera Isidora Gutiérrez acudió al tribunal del gobernador intendente Juan Bautista de Lavalle. Su objetivo era iniciar una causa contra su marido, el también panadero Patricio Tejada. Ella acudió a este fuero por la condición de su esposo, quien era soldado del cuerpo de milicias de la ciudad. Lo acusaba de robo, concubinato y sevicia. Gutiérrez ya había iniciado un proceso en el fuero eclesiástico para buscar el divorcio por las dos últimas razones. Según la panadera, Tejada la maltrataba continuamente, cito, poniéndole en términos en muchas ocasiones de morir, de lo que es sabedor todo el vecindario, cito. Cierro cita. La causa fundamental de los maltratos fueron las reprensiones que le hizo la esposa por una relación adúltera que mantenía con otra mujer del barrio con la que vivía. No obstante, el 5 de ese mes, Tejada, contra su costumbre, regresó al hogar panadería de ambos, ubicada en la calle del Tambo de San José. Iracundo por la demanda de divorcio presentada en su contra, la trató cruelmente, cito, por no encontrar unas ligas para amasar pan que echaba de menos, por haberle repuesto que aquellas eran mías, con la barbaridad e ímpetu de su genio brutal, tomó un palo en las manos y lo descargó sobre mi cuerpo y cabeza, tanto que me ha dejado imposibilitada. Después de estropear nuevamente a mi persona, se tomó el arbitrio de poner candado a la puerta de mi habitación y enseguida, según estoy informada, ha procedido a disponer de varias cosas que allí tenía, de una cantidad de pesos que debía a don Manuel Fierro, el trigo que me dio para mi ejercicio de panadera y lo que es más, dejarme aún sin ropa para ponerme, ni en qué cobijar a mis pobres hijos que se hallan vagantes y por las calles. Cierro cita. En el escrito presentado ante la justicia del gobernador de la ciudad, Gutiérrez detalló los hechos, solicitando la restitución de los bienes sustraídos por su marido y la entrega de alimentos y litis expensas, gastos para el del proceso, para sostener el proceso de divorcio ante el obispo. El marido, por su parte, acusó de adúltera a la mujer y reclamó que los bienes sustraídos eran en realidad sus derechos como administrador de las propiedades de su mujer. Llamados a un primer juicio oral ante el asesor letrado del gobernador, fueron reconvenidos a vivir, cito, de consuno maridablemente, deponiendo sus resentimientos y manejándose como casados cristianos. Cierro cita. A lo que se opuso la mujer, mas no el hombre.
Él replicó que no habría agredido a la mujer y si lo había hecho fue por su infidelidad. El asesor letrado determinó que la administración de los bienes y educación de los hijos le pertenecía al marido. Frente a este fallo, la mujer entregó en depósito el resto de sus bienes, entre los que se contaban algunas alhajas, a una monja del monasterio de Santa Catalina. El marido reclamó su entrega y que la casa panadería en que vivía, y que fue comprada por la esposa, pasara exclusivamente a su nombre. Entre tanto, mediaron nuevos maltratos físicos y reclamos de la mujer. Ante estas quejas, el juez comisionado por el gobernador determinó que se confesasen, les insistió nuevamente en hacer vida maridable y mandó que se dejasen los bienes en depósito de una persona de beneplácito de ambos. Ante este fallo y las vejaciones sufridas, Isidora huyó de su casa y se internó voluntariamente en la Casa de Recogidas de la ciudad, institución que tutelaba a las mujeres desamparadas y a las perdidas, como prostitutas, adúlteras y otras transgresoras morales. Ante el requerimiento del marido para que volviera a su lado, opuso una resolución en sede eclesiástica en la que se le concedía el depósito preventivo para cautelar su vida. Asimismo, presentó sendos documentos y testimoniales actuados ante el fuero eclesiástico en los que se probó el maltrato y adulterio del marido. Ante estas pruebas, el juez civil decretó, cito, que los actuados y certificados de otras causas no influyen en este. Cierro cita. 4 meses después, el gobernador pronunció su fallo. En él se llamó a los maridos a hacer vida maridable una vez más, salvo que la mujer quisiese vivir voluntariamente en la casa de recogidas, pero los bienes y su administración pasarían definitivamente al marido. Se le negó a Gutiérrez el pedido de alimentos. El fallo permaneció firme a pesar de la súplica y la apelación de la mujer. Meses después, y luego que la mujer volviera a hacer vida conyugal al no poder afrontar los gastos del proceso eclesiástico y mantener a ella y a sus hijos, los actos de violencia contra la mujer continuaron. Frente a las quejas verbales de la esposa, la justicia civil llamó a conciliación a los dos cónyuges, hasta por 2 ocasiones. En el juicio verbal celebrado se les reconviene a la paz. Sin embargo, se frustró por la oposición de la mujer, que no quería vivir con su marido y entregar sus bienes. Frente a esto, los jueces reclamaron, cito, por los pedidos diarios que hacen estos maridos y estas esposas que retrasan otras obligaciones importantes. Cierro cita. Después se produjo un episodio de sevicia más intenso de lo normal. Isidora Gutiérrez presentó una certificación de cirujano, es decir, un reconocimiento médico de la época, acreditando sus daños. Cito, certifico haber reconocido a doña Isidora Gutiérrez de varios garrotazos que le infirieron. La contusión de mayor cuidado que en ella se observa es sobre la apófice espinosa de la escápula, por razón del sacudimiento que podía haber padecido el pulmón, pues según ella dice la hizo expectorar sangre. Nos hace ver haber sido el instrumento contundente de peso considerable y no menos la fuerza del que lo infirió, pues es precisa como la llevo dicho, a la expectoración sanguinolenta, y lo que también lo acredita es la inflamación de dicha parte y la mancha equimótica. La enferma vino cojeando y quejándose de mucho dolor de la cadera izquierda. No dudo que a los movimientos de rotación que hice para su reconocimiento sentía bastante dolor. No encontré dislocación ni fractura en los huesos fémur ni ignominado. Me hago cargo de ser leve la cosa. También aparece sobre el ilegible posterior superior del parietal del lado izquierdo algo de inflamación y una pequeña herida con mucho dolor, a lo que se agregan 2 raspetones en cada uno de los antebrazos. Cierro cita. Ante este nuevo pedido, con la certificación de cirujano, el juez comisionado por el gobernador decretó, cito, se presenta ser leve la cosa que tanto exagera en este recurso, cierro la cita, y ordenó que se abstenga la mujer de hacer pedidos a la justicia. Esta sería la última noticia que tendríamos de Isidora Gutiérrez.
Esta singular manera de proceder frente a un abuso en toda regla sorprende de primera instancia. Iniciamos este caso como introducción, ya que, según lo visto en el anterior acápite, la causa de Isidora es arquetípico en cuanto a sus modalidades y motivaciones. Isidora Gutiérrez tuvo que soportar a un marido disfuncional, agresivo, además de inútil. Patricio Tejada era jugador y ebrio habitual. Conjuntamente a sus maltratos, la esposa tuvo que hacer frente a múltiples intentos de sustracción de sus bienes. Finalmente, la violencia se atizó hasta niveles insoportables por la relación adulterina que mantenía el agresor con una tercera mujer. No obstante, lo que más nos llama la atención fue el criterio con que se manejó la autoridad que tuvo que amparar a una mujer escarnecida como Isidora. ¿Por qué ante un caso manifiesto de sevicia la justicia civil desamparó a Isidora Gutiérrez? En el fuero eclesiástico ocurría lo mismo. ¿Se procedía según la normativa y la doctrina vigente? ¿Cuáles eran las razones que estaban detrás de la laxitud de los fueros ante la violencia de género? Así pues, sobre los criterios judiciales sobre la violencia contra la mujer y sus diferencias en tanto fueros, normativa, doctrina vigente, tolerada y prohibida, versará el desarrollo de esta pequeña ponencia. Hemos utilizado para la confección de la misma alrededor de 150 causas entre eclesiásticas y civiles sobre violencia contra la mujer que obran en los archivos de Arequipa, especialmente en el archivo regional de Arequipa y el archivo arzobispal de dicha ciudad. Rápidamente voy a repasar el criterio judicial y después hablaré un poco sobre la normativa vigente. En los fondos de la jurisdicción ordinaria son pocos los casos como este que describen los episodios de sevicia y malos tratos. Aunque se podía recurrir a ambos fueros, el civil y el eclesiástico, la mayoría de las mujeres prefirieron hacerlo ante este último. Creemos que la respuesta dada por las autoridades civiles a la panadera Isidora Gutiérrez a inicios del siglo XIX tuvo que ver mucho con este hecho. Como se han puesto de manifiesto, los jueces civiles, ya sea de tiempo virreinal o de inicio de la República, poseían un criterio más proclive a justificar a los varones y a defender la autoridad patriarcal, diferenciándose de los jueces eclesiásticos que se ponían casi siempre del lado de la mujer y no dudaban en exigir penas a los maridos agresores. A pesar que los párrocos y los vicarios buscaban mantener la unión conyugal y el proceso de divorcio o separación de cuerpos era costoso y complicado, el criterio de las autoridades eclesiásticas se inclinaba casi siempre a garantizar el bienestar de la esposa maltratada. En esa línea, antes de concederse la separación definitiva, se daban, inmediatamente después de presentada la demanda de divorcio o la denuncia de sevicia, una serie de medidas preventivas que buscaban garantizar su vida y la de su prole. Eso contrasta, por otro lado, con la actitud de la justicia civil ordinaria en su tratamiento de la violencia doméstica, que era frecuentemente renuente tan solo a conceder alguna de estas medidas y en algunas ocasiones incluso revocaría los beneficios dados a las mujeres por el tribunal eclesiástico. Ello nos hace pensar que fueron muy pocas mujeres, tal como se evidencia en las fuentes, las que se acogieron al fuero ordinario y las pocas que lo hicieron, como Isidora Gutiérrez, lo hicieron, como veremos luego, obligadas por los cambios normativos que se introdujeron a finales del siglo XVIII y que exigían una demanda previa en la vía civil a la vía eclesiástica. Por contrario, los varones apelarían siempre al fuero civil, desconociendo incluso la jurisdicción eclesiástica cuando se les procesaba, porque la justicia civil les era mucho más favorable. Por ejemplo, Miguel Quirós, soldado de milicia y vecino de la ciudad, adujo cuando se le abrió proceso por divorcio por concubinato que, cito, mis causas solo debe y puede conocer el señor gobernador, intendente y vicerreal patrono de estas provincias según capítulo expreso de ordenanza. Cierro cita. Incluso algunos apelarían por fuerza ante la Real Audiencia de Lima para desafiar una decisión del obispo que les era normalmente contraria. La explicación de la marcada diferencia de criterios entre los tribunales podría radicar en que la justicia civil estaba en manos de varones casados que, tal como los acusados por violencia doméstica, veían en los malos tratos una forma de reafirmar su autoridad marital. Esto, sumado a que muchos de los inculpados por agresiones eran personajes pertenecientes a la clase dirigente,
afines a los magistrados y a sus intereses comerciales, sociales y políticos, los hacían renuentes a tomar medidas contundentes contra la violencia doméstica hasta que llegara a desenlaces luctuosos. Al respecto, en 1808, Manuel Auré denunció que su marido, aprovechando las buenas relaciones sociales que tenía con el alcalde de segunda voto de la ciudad, Pío Tristán, entorpeció las providencias para esclarecer y castigar el adulterio que mantenía con su cuñada, la hermana de la denunciante. Esta circunstancia le perjudicó para la causa de divorcio que estaba manteniendo ante el obispo de la ciudad. Otro ejemplo lo encontramos en el caso de don Luis Fernández Maldonado, amancebado con Nicolás Hurtado, ambos vecinos de Moquegua. A pesar de los pedidos de la esposa a la autoridad eclesiástica para que se castigaran estos hechos, la afinidad del varón adúltero con el gobernador intendente haría que se frustrara abruptamente la causa contra las decisiones del obispo Chávez de la Rosa. Así pues, vemos una marcada tendencia de los magistrados civiles arequipeños a reforzar la autoridad patriarcal en detrimento de la dignidad de la esposa, como su oposición a los criterios eclesiásticos. Sin embargo, estos hechos no eran fenómenos aislados. Catalina Villegas del Castillo, historiadora del delito y del crimen en Colombia, confirma que la justicia civil en el caso del Virreinato de Nueva Granada y el régimen de la Gran Colombia se inclinaba más a reconvenir paternalistamente a los involucrados en episodios de violencia doméstica que a prevenir las agresiones contra la mujer. Estas actitudes obedecían un paradigma difundido en el siglo XVIII desde los ámbitos más elevados del poder. Eso lo documenta la historiografía. Y en esto tuvo que ver mucho el proceso de reformas borbónicas que impulsó un cambio de modelo en cuanto a las relaciones entre cónyuges. Como lo menciona Robbins, entre los objetivos de los monarcas borbones, sobre todo los de Carlos III, estaban la consolidación del poder político, la reducción del poder y la riqueza de la Iglesia Católica, la preservación de las jerarquías mediante la imposición de la moralidad y el patriarcado, así como la primacía de la ley por encima de las costumbres. La regulación del matrimonio fue una de las herramientas para alcanzar dichas metas, porque trasladó el poder de manos de las parejas y la Iglesia al padre de familia y al Estado. Es así que estas regulaciones lo que hicieron, inspiradas paradójicamente en pensamiento liberal y moderno, en sumir a las mujeres a un estado de subalternidad más profundo y desprotección ante los fueros. Esto se tradujo fundamentalmente en las exigencias que se les hacía en vía civil a las mujeres y el recorte de los fueros eclesiásticos para ver cuestiones de violencia doméstica. Finalmente, podemos señalar que, a pesar de lo que algunos investigadores han señalado, como que las reformas borbónicas y el sustrato ideológico ilustrado generaría un cambio positivo para la vida de las mujeres a partir del siglo XVIII, vemos en Arequipa y en otras latitudes que esto no era así, ¿no? Encontramos más bien que, como dice Bustamante de Otero y Fernández Pérez, cito, las semillas legales de las reformas ilustradas matrimoniales progresivamente destruirían no solo la tradicional jurisdicción eclesiástica en temas matrimoniales, sino también los derechos de defensa de los individuos, especialmente las mujeres, en contra del despotismo de la cabeza de familia. Los últimos Borbones y los gobiernos del siglo XIX introducirían lentamente al cabeza de familia varón como jefe indisputado de las células de la sociedad. Hemos visto un poco lo del criterio aplicable. Ahora, brevemente me voy a dedicar a cuál fue la normativa aplicable para estos casos. Eso nos va a ayudar mucho a ilustrar. Los criterios disímiles y a veces contradictorios entre los tribunales civiles y eclesiásticos sobre la violencia contra la mujer tenían su correlato en el variado repertorio normativo que sustentaba sus decisiones. Así pues, la diversidad de temas jurídicos sobre la sevicia podría respaldar a su vez a múltiples opiniones. No obstante, algunas fuentes fueron las más comúnmente citadas por abogados, defensores o fiscales. Por una parte, en el fuero civil, las causas criminales eran regidas fundamentalmente por las leyes de partida
las viejas leyes de partida del 1200 de Alfonso el Sabio. Por otro lado, en el fuero eclesiástico, para el tratamiento de los maltratos conyugales, se tuvo como fuente preferente la normativa canónica. Esto se hace comprensible ya que el derecho de familia, que contenía también lo referente al divorcio y la sevicia, se desarrolló fundamentalmente en el ámbito canónico. Sin embargo, el Ius Civile también poseía principios y dispositivos al respecto. Esto generaba no pocos problemas desde el año 492. Como lo señala Teresa Viñoles Vidal, el derecho civil, a diferencia del derecho canónico, tenía una orientación más patriarcal del poder doméstico, lo que generaría pugnas entre ambos derechos. Más allá de lo antes mencionado, para el enjuiciamiento de los malos tratos, el derecho que prevaleció fue el canónico. En las causas, luego, era común que se citaran cánones, decretos y doctrina canónica. Incluso, aunque en menor medida, se aludiría a pasajes de la historia sagrada, profana, clásica, los evangelios y algunos autores clásicos con objeto moralizante. Por ejemplo, en el dilatado proceso seguido contra Juan José Mostajo por su esposa, Nicolasa Rodríguez, en 1784, en un escrito presentado por el abogado del acusado por sevicia, se cita el Evangelio de San Mateo para denunciar el adulterio de la esposa. Cito: Dixit Dominum 32, Evangelio de San Mateo, capítulo 19, cierro cita. En el proceso de por concubinato y corrupción de menor iniciado al párroco interino de Huancarqui, el español José Mariano Recabarren, sus acusadores citaron incluso a la historia de Abelardo y Eloísa, adaptándolo al tópico de la razón y las disensiones de América con España. Años después, en 1823, en el proceso por sevicia iniciado por Manuela Pinto contra José María Vegaso, el abogado de la demandante presenta su situación citando a Terencio y a otros clásicos. Cito: Om sum nihil ame alienum puto, o como el dicho de los famosos Pinelos, human slavi errare nescire decipi. Cierro cita. Siendo el derecho canónico parte fundamental del jus comuni vigente en América hasta la mitad del siglo XIX, era de obligatoria enseñanza en los centros de enseñanza americanos. Es testimonio de la temprana difusión del derecho canónico el hecho de que, según Hampe, en el siglo XVI, los libros de jurisprudencia y especialmente de derecho canónico fueron los más comunes en las bibliotecas peruanas. En cuanto al matrimonio y al divorcio, la fuente fundamental fue el libro cuarto de las decretales de Gregorio IX, de 1234, llamado Conubia, y que en su título 19, de Divorci, abarcaba el divorcio. Su importancia queda patente en el caso arequipeño. Estos cánones fueron citados al menos en 7 causas, de las cuales 5 fueron expresamente mencionadas, sobre todo en lo referente a los grados y formas de la sevicia y a la restitución de dotes, restituciones expoliatorio, que forman parte de las decretales de Inocencio III. Las citas se realizaron por diferentes actores, fiscales, abogados, especialmente los alegatos finales y dictámenes, y en más de una ocasión. Otros cánones diversos citados serían el canon in se aferte, in canon in litere in presupuestum y canon 22 y 23 de la cuestión 5. Por otro lado, como era habitual, algunos letrados citaban imperfectamente, aludiendo en términos generales al derecho canónico o al corpus juris canonici, sin especificar apartados o títulos. Lo mismo ocurrirá con la doctrina, apoyando las argumentaciones con alusiones al, cito, famoso glosador o a, entre comillas, varios tratadistas. Justamente con respecto a la doctrina y a los tratadistas, Salinas Arandanea señala que para el derecho canónico matrimonial indiano fue fundamental el Tratado de los Impedimentos Matrimoniales del jesuita Fabián Hidalgo. No se han encontrado alusiones de este tratadista ni de ningún otro que haya tratado la problemática indiana en particular. En cambio, resaltan las reiteradas citas al padre jesuita Tomás Sánchez de Córdoba, que vivió entre 1550 y 1610, en especial a su libro Disputationum de Santo Matrimonio y Sacramento Libri Decens, también conocido como De Matrimonio, y cuya primera edición se efectuó en Génova en 1601. Su obra, escrita íntegramente en latín y con reediciones posteriores en Madrid, fue aludido en varias ocasiones, incluso en 5 causas relacionadas con la sevicia y malos tratos en Arequipa. Sus opiniones fueron utilizadas mayormente para discutir la gravedad de la violencia ejercitada y las formas que ésta tenía que revestir
para considerarse sevicia digna de generar la ruptura del vínculo matrimonial. Este autor podría considerarse, sin lugar a dudas, la mayor autoridad sobre disolución matrimonial en la Arequipa del siglo XVIII e inicios del XIX. No es extraordinario que la obra del jesuita cordobés haya tenido tan gran calado en la ciudad, ya que la resonancia internacional de su trabajo fue patente en su tiempo. Cito: se le reconocía su habilidad para encontrar la respuesta a las cuestiones más dificultosas. Burguesa Sánchez. La repercusión de su libro fue tal que Blas Pascal la atacó de laxa en sus Lettres provinciales de 1657, y otros reputados jansenistas como Jean-Ambroise Duvergier de Harran o Abad de Saint-Cyran hicieron lo mismo. No obstante, sus ideas y talento fueron reconocidos por eminentes moralistas, algunos de ellos miembros de la Compañía de Jesús como Francisco Vermes y San Roberto Belarmino. Otros pertenecieron a otras congregaciones como San Alfonso María de Ligorio. Otros tratadistas menos citados fueron el lombardo Giulio Claro y su sentenciaron Liber de Quintus Maleficis, el toledano Antonio de Covarrubias y Leiva, Juan de Matienzo, nacido en Valladolid y oidor de Lima, alejista placentino Alonso de Acevedo y su libro Commentarium Juris Civilis in Hispania Reyes Constituciones Tomis Ex, quarum hic primus trex prioris nove recopilaciones libros complecetur. No hemos identificado a otros juristas nominados como el doctor Vela o Pichindio en el título 10 de Adulterio y Estupro, o al doctor Perecio. Como vemos, la totalidad de los juristas que se abocaron a estos temas eran europeos y del siglo XVII. El aparato teórico de argumentación jurídica en el ámbito de la violencia doméstica se completaba con las alusiones a los padres de la Iglesia, como San Agustín y San Ambrosio, y a decretos del Concilio de Trento. Para terminar, finalmente, y a diferencia de lo que hemos observado en cuanto al feminicidio, la normativa criminal, en especial la castellana, no era aludida especialmente en los procesos de sevicia. Incluso en las 7 partidas, y en especial la séptima, que era la norma indiscutiblemente citada en los casos de violencia interpersonal ordinaria, solo fue aludido en una oportunidad en los documentos citados. En los cuerpos legales mencionados fueron la recopilación castellana, la recopilación de Indias, la Constitución Penal del emperador Carlos V y el libro de regencia del reino, es decir, el reglamento de Consejo de Regencia, algunas de las disposiciones citadas. Incluso se citaron normas forales y disposiciones de derecho romano clásico, como la Ley Julia de Adulterio. Otras normas que no hemos podido identificar son la Ley del Códice de Absolutionis o la Ley Civil del Marco. El marco normativo que hemos expuesto fue invocado fundamentalmente en los procesos por violencia contra la mujer, cuando la intimidación se ejercía contra concubinas o amantes. Era otra la legislación que se utilizaba. Se utilizaban las leyes civiles y ordinarias, porque estas no estaban dentro de la égida jurídica del jus canonicum. Para eso se aplicaba la legislación criminal de las 7 partidas. No obstante, desde 1812, fecha de la Constitución de Cádiz, el marco constitucional también sirvió como fundamento para la resolución de estos hechos. Así pues, en 1832, en Islay, el marinero Pablo Villanueva le dio 2 puñaladas a su antigua amante, Paula Muñoz, chichera del lugar. Ante este hecho, el abogado defensor del agresor, como el de la víctima, invocaron la Constitución vigente de 1828, exigiendo el respeto a las libertades individuales. Incluso, en algunos casos, como en el uxoricidio en conato, que sufrió Manuela Rodríguez a manos de su esposo, el herrero Manuel Rivera, alias El Crudo, la línea de argumentación del abogado de la mujer descansó fundamentalmente en los preceptos constitucionales, en especial los que se amparaban en los artículos 287 y 301 de la nueva Constitución de Cádiz, entre comillas, que aseguraban un proceso expedito y garantista. Eso ha sido una breve revisión sobre el análisis jurídico de estas causas y un poco el criterio criminal sobre las mismas. Espero que no les haya aburrido tanto y muchas gracias. Agradecemos al doctor César Verán Alvarado por la ponencia respecto a el tema en materia penal. Vamos a continuar con la segunda ponencia de esta mañana en este seminario internacional, y va a estar a cargo del profesor doctor Juan Carlos Nalbarte Lozada, de la Universidad Católica de Santa María, con el delito de aborto en Arequipa, a quien le damos un fortísimo aplauso.
Complementando la materia penal desde los distintos enfoques que pueden suscitarse en el amplio campo del derecho, es que se tiene al delito de aborto dentro del contexto de Arequipa, Perú, en la forma que lo gozará el doctor Juan Carlos. Así que nuevamente un fuerte aplauso para el doctor Juan Carlos Baluarte Lozano. Muy bien, muchísimas gracias a todos los presentes, especialmente a nuestros invitados de la Universidad de Londrina y a nuestros docentes y autoridades de la Universidad Católica Santa María. Muy bien, yo les voy a presentar brevemente, ¿no?, para poder calzar con el tiempo, los resultados de una investigación que realizamos justamente con el doctor César Velan, aquí presente, quien me precedió en la ponencia, bueno, una ponencia totalmente distinta, pero esta investigación la hicimos el doctor Velan, yo y una alumna de nuestra facultad, cuando ella estaba en primero, como muchos están ahora. Ahora ella está en tercero, lamentablemente no ha podido venir porque está cuidando una de mis clases, pero lo realizamos entre los tres, ¿no? Se titula Impunidad sistémica o delito simbólico, la investigación fiscal y punición del delito de aborto en Arequipa, Perú, 2008-2020. Esta investigación, ¿no?, surgió dado que en el Perú existe el delito de aborto, ¿no?, tiene una base constitucional y también está en el Código Penal, ¿no? Sin embargo, ¿no?, es sabido por la mayoría, no es como conocimiento popular, que nadie es juzgado por aborto, ¿no? Entonces, hay una serie de delitos en nuestro Código Penal que nunca son vistos, ¿no? Entonces, la pregunta era, ¿qué ocurre, no? ¿Por qué el delito de aborto, estando protegido estando tipificado en nuestro Código Penal, no tiene una persecución efectiva, ¿no? Más allá de la discusión de si debe o no debe estar penado el aborto, esta investigación trataba de constatar las razones por las cuales se persigue o no se persigue, ¿no? Y qué es lo que pasa. Muy bien, para empezar es imprescindible que les muestre la tipificación del delito de aborto, ¿no? El delito de aborto está en nuestro Código Penal desde el artículo 114 hasta el 120 y incluye 4 modalidades de aborto, luego 2 atenuantes y un agravante. Estas que podemos ver son las 4 modalidades de aborto. La primera es el autoaborto, cuando una mujer se causa el aborto a sí misma. El aborto consentido, ¿no?, cuando el que causa el aborto cuando se causa un aborto con el consentimiento de la gestante, quien realiza esta acción es otra persona, además de fuera de la gestante. Luego el aborto sin consentimiento, que es el que tiene una mayor pena, ¿no?, porque es cuando una persona obliga a abortar a una mujer o le causa un aborto intencionalmente. Y luego está el aborto preterintencional, ¿no?, quien con culpa consciente causa un aborto, quien viendo que una mujer está embarazada, ¿no?, no toma las precauciones necesarias y le pega o violencia, ¿no?, y le ocasiona un aborto de esta forma, ¿no? Como podrán ustedes ver, en todos los casos las penas son muy reducidas, ¿no? En el mayor, que es el aborto sin consentimiento, la pena es no menor de 3 ni mayor de 5 años, ¿no? Con lo cual ya podemos decir que jamás habría una pena efectiva, ¿no? Luego tenemos las 2 atenuantes, que es el aborto terapéutico en el artículo 119 y el aborto sentimental y eugenésico, ¿no?, que nos dicen que en ciertas condiciones, que son las que pueden ustedes leer ahí y en las que no me voy a detener, la pena podría ser máximo hasta 3 meses, ¿no?, que es nada. Y por último hay un agravante, ¿no?, que es la agravación de la pena por la calidad del sujeto, ¿no? El médico obstetra, farmacéutico, cualquier profesional sanitario que abusa de la ciencia o arte para causar el aborto, ¿no? Entonces, este sería el agravante. Sí, muy bien. Entonces, teniendo en cuenta este marco jurídico, nos queda la pregunta, ¿no? ¿Se ha convertido el aborto en el Perú en un delito vaciado de significado, ya que no hay una persecución efectiva?
¿Es acaso un delito que solo opera como una declaración de valores pública, pero sin ninguna persecución real? Que esto es el concepto de derecho penal simbólico, ¿no? Que ahorita vamos a verlo. O, en suma, el aborto es un delito simbólico. Habría que precisar, en primer lugar, a qué nos referimos con delito simbólico, ¿no? O derecho penal simbólico. Esto parte del concepto de populismo. Muchas gracias, César. Como coautor tiene que ayudar, ¿no? El concepto de populismo punitivo, ¿no? Que se desarrolla a partir de los años 90 en Estados Unidos, el punitiveness, una cosa así, y que nos dice que a veces el Estado conscientemente, ¿no? Tipifica ciertas conductas, no para que sean efectivamente sancionadas o perseguidas, sino que lo hace para hacer una especie de declaración moral, ¿no? O para también dar la sensación a la población de que una conducta está siendo perseguida, de que el Estado está actuando, ¿no? Y que el Estado no es inoperante, ¿de acuerdo? Entonces, esto es lo que implica un delito simbólico, un delito que no quiere ser conscientemente perseguido por el Estado, ¿no? O bien se aumenta la pena exageradamente, o se pone como una declaración moral, pero se es consciente de que no se va a perseguir, ¿no? Para esta investigación nosotros, además de la revisión bibliográfica, ¿no? y el análisis dogmático y argumentativo, realizamos 26 entrevistas a jueces penales, a fiscales, también a abogados penalistas en ejercicio que tuvieran experiencia, a policías, ¿no? También a personal médico y por último a activistas, ya sea de lo que se llama pro-choice o pro-vida, ¿de acuerdo? Entonces hicimos estas 26 entrevistas por conveniencia, ¿no? En realidad, y las que teníamos más cercanas, para poder darnos una idea de qué es lo que ocurre con el aborto. En primer lugar, ¿cuál es la situación del aborto en el Perú y en Arequipa, ¿no? Acá hay algunos datos que nos van a dar cierta claridad de la magnitud de este delito tipificado y cuál es el problema que en realidad queremos ver, ¿no? Según Pronsex, ¿no? En el 2018, el 19% de las mujeres peruanas entre 18 y 49 años señala haberse realizado un aborto, ¿no? Lo que es una cifra verdaderamente grande, ¿no? Además, en las entrevistas que tuvimos con personal médico del Hospital Goyeneche y del Hospital Honorio Delgado, que son los hospitales estatales, ¿no? Nos dijeron del Hospital Goyeneche que por lo menos reciben 3 abortos diarios. O sea, no es que realicen los abortos, porque en el Perú está prohibido realizar los abortos, me refiero a que mujeres por complicaciones posteriores a un aborto tuvieron que recurrir al hospital para atención médica, ¿de acuerdo? Esto normalmente, el protocolo es que tenga que estar un policía y hacer un acta, etc. De eso ya hablaremos después. Entonces, en el Hospital Goyeneche nos dijeron que más o menos son 3 abortos diarios, lo que es muchísimo, ¿no? Y en el Hospital Honorio Delgado también de 3 a 7 abortos diarios, con lo que nosotros, haciendo los cálculos, sería en cada uno de estos hospitales unos, no en cada uno, en total en Arequipa, haciendo una proyección de estos cálculos, tendríamos unos 7.000 abortos que llegan a los hospitales en Arequipa, al año, ¿no? Al año. Por otro lado, Taipe Rondán y Merino García nos mencionan que para el 2013 las hospitalizaciones por aborto estiman en 28.652 en el año 2013, hace 11 años. Sin embargo, ¿no? Podemos ver que la magnitud de la comisión de este delito es muy amplia, es muy grande. Sin embargo, se ha reducido en los últimos años, porque también nos señalan Taipe Rondán y Merino García que en 1989 las hospitalizaciones por aborto eran de 53.000, es decir,
47%, o sea, lo del 2013 es 47% menos que en el año 1989, ¿no? Esto probablemente se deba a métodos más eficaces para poder realizar esta acción, ¿no? Y nos dice que ha disminuido los abortos, pero o sea, no nos dice que ya ha disminuido los abortos en realidad, sino que han disminuido las hospitalizaciones producidas por los abortos, ¿no? Esto por el avance de la ciencia médica, también por el avance de métodos químicos para realizar los abortos, que ya no necesitan, o sea, las pastillas, etcétera, ¿verdad? Que no causan tantas complicaciones. Muy bien. Entonces, vemos que es un delito que se comete con un número de casos muy extenso. Sin embargo, podemos ver, sí se puede ver bien, estaba preocupado porque dije, cuando lo pongan no se va a ver nada, pero bueno. Esta es una tabla que realizamos con el total de abortos registrados en el departamento de Arequipa, ¿no? En las fiscalías, o sea, los ingresos, en las denuncias de aborto en las fiscalías, en el Ministerio Público. Y si nos fijamos, ¿no? Bueno, está por aborto sin especificar, ¿no? Aborto preintervencional, aborto consentido, aborto sin consentimiento, aborto terapéutico, ¿no? Esto es un problema también que ocurre mucho en el Perú, porque les acabo de mostrar lo que dice la ley, pero vamos al Ministerio Público y les pedimos estadísticas y nos dan categorías que no están en la ley, ¿no? Y que no nos explican bien qué son, pero bueno, igual tenemos una idea, ¿no? Del total de abortos registrados de todos los tipos en 12 años, entre el 2008 y el 2020, que son 849 en toda Arequipa. Hemos calculado que son más o menos 7.000 los que están en hospitalización. O sea, evidentemente la cifra de los que no llegan a hospitalización es muchísimo mayor, ¿no? Es muchísimo, muchísimo mayor. Pero las denuncias que llegan por aborto a el Ministerio Público solamente son 849 en 12 años. En 12 años. Luego, podemos apreciar este número de investigaciones judicializadas sobre el aborto en la ciudad de Arequipa. O sea que ya han llegado a la sede judicial. Lo anterior era solo el Ministerio Público, pero si nosotros vemos en sede judicial, acá podemos ver entre el año 2011 y el 2018, ¿no? 8 años, ¿no? En 8 años tenemos solo 136 abortos, 136 delitos de abortos que han llegado a ser judicializados, que han llegado a sede judicial, lo que es mínimo, ¿no? Es realmente muy bajo. Por eso también presentamos esta estadística respecto al porcentaje del total de investigaciones judicializadas sobre aborto frente al total de investigaciones judicializadas en la ciudad de Arequipa. Es decir, pusimos la totalidad de delitos en Arequipa, cuántos son por año y cuántos son los que encontramos por aborto, ¿no? Esto es de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, ¿no? Miren, fíjense, nunca tenemos más de 32 abortos al año que llegan a ser judicializados, en comparación del total de delitos, ¿no? Acá podemos ver que cada año se cometen en Arequipa alrededor de 10.000 delitos que llegan a sede judicial, ¿no? Comparándolo con el porcentaje del aborto, tenemos que entonces solamente el 0,18% de los delitos que llegan a sede judicial son abortos. Entonces ya podemos ver que ante un delito como es tipificado, se comete extensamente en Arequipa, a sede fiscal y a sede judicial llega un porcentaje muy pequeño, ¿verdad? Entonces eso nos lleva a preguntarnos lo que dijimos al inicio, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre, ¿no? ¿Es acaso el aborto un delito simbólico? ¿Acaso no hay una voluntad del Estado de perseguir este delito? ¿O se debe tal vez a que el Estado no cuenta con los medios suficientes para poder hacerlo, ¿no? Que también es algo muy significativo en nuestro medio, ¿no? Justo estábamos hablando antes de entrar y estaban tratando de comparar la realidad europea con la hispanoamericana, ¿no? Nosotros decíamos, bueno, nosotros nos entendemos, ¿no? Decía justamente el doctor Vena,
yo con ustedes, que son de Brasil, podemos entendernos porque tenemos una realidad similar, ¿no? Yo trataba de explicar mis temas en Europa y no me entendían, ¿no? Entonces, porque el hecho de que el Estado no tenga la capacidad para perseguir algo es muy propio de nuestra realidad. Bien, entonces, luego, en las entrevistas a los fiscales y a los policías y a los jueces y abogados, empezamos a notar cierta homogeneidad en cuanto a las causas de su persecución. La principal de ellas es la falta de un agente que denuncie el delito, ¿no? La falta de un agente que denuncie el delito. ¿Por qué? Porque normalmente, y eso es una de las conclusiones principales del trabajo, hay una invisibilización de la víctima. Porque inclusive los agentes jurisdiccionales confunden la víctima con quien lo comete, con la madre. La víctima del delito de aborto no es la madre, ¿no? Entonces, sin embargo, muchas veces la única persona que lo sabe es la madre y el círculo cercano. Y por miedo a las represalias, evidentemente, las represalias judiciales, ¿no? Las consecuencias, mejor dicho, las represalias. Las consecuencias no llegan a ser investigado. Nadie denuncia el delito. Es muy pocas veces en las que se denuncian delitos. Probablemente cuando una mujer ha sido obligada a abortar, podría haber una denuncia del delito, o cuando llegan a los hospitales por complicaciones posteriores. Pero acá viene el otro problema, la dificultad de probarlo, porque cuando se acercan las mujeres en los hospitales que han tenido complicaciones y necesitan atención médica, ¿qué ocurre? ¿Qué dicen? Bueno, yo no sabía que estaba embarazada, ¿no? Ha sido un aborto espontáneo. Y no tienen cómo probarlo. Entonces, por eso es que también, a pesar de que vemos que hay un número grande de mujeres que son hospitalizadas cada año por este asunto, aún así no llegan nunca a ser investigados, ¿no? Porque los médicos, bueno, dicen, tampoco le queremos causar problemas, etc. Eso también hemos visto, ¿no? Que los policías también hay cierta laxitud respecto a la persecución en los propios agentes jurisdiccionales. Además, otro problema es la burocracia del sistema penal, ¿no? Los fiscales nos decían mucho de esto, ¿no? A veces necesitamos algún peritaje y se demora muchísimo tiempo. Y demora tanto que cuando llega ya se extinguió la acción penal, ¿no? Entonces, eso es un problema también importante, porque al ser la pena tan poco relevante, no solo ocurre que ya pasó demasiado tiempo cuando se tienen los elementos, sino que resulta desincentivante, por así decirlo, o sea, se desincentiva que se busque, ¿no? Algunos policías nos decían, bueno, nosotros vamos a hacer todo este trabajo para que al final nunca ocurra nada, entonces ¿para qué lo vamos a hacer? ¿No? Eso nos decían en testimonios de fiscales como en policías, ¿no? Entonces, esas son una de las causas de la poca persecución que puede explicar, ¿no? Que puede explicar, las causas que pueden explicar la poca persecución del delito. Muy bien, entonces ahora cabe preguntarse, ¿no? ¿El delito de aborto se ha tornado impune por la imposibilidad o deliberada voluntad de no perseguirlo por parte del Estado? ¿No? O sea, hay una voluntad de no perseguirlo. Hemos desarrollado muy brevemente y precariamente también el concepto de delito simbólico, ¿no? El concepto de delito simbólico. Entonces, y ahí estábamos mencionando que el Estado no tiene una voluntad de perseguir efectivamente un delito, sino que lo pone como una especie de declaración moral, ¿no? Como una declaración moral. Estas conductas son muy malas, es lo que quiere decir, pero no las vamos a perseguir. Como ocurre también, por ejemplo, en el delito de ultraje a los símbolos patrios, ¿no? El delito de ultraje a los símbolos patrios tampoco nunca es perseguido y tiene una pena mínima, y podría simplemente ser sancionado de manera administrativa. Sin embargo, el Estado hace una especie de declaración moral, ¿no? Podríamos decir que el delito de ultraje a los símbolos patrios también puede ser considerado un delito simbólico, ¿no? Entonces, el Estado no tiene la voluntad de perseguirlo, o qué es lo que pasa, ¿no? Y acá nos pusimos a consultar con los especialistas y con las personas encargadas de la persecución del delito, y no
nosotros que empezamos con la hipótesis de que efectivamente era un delito simbólico y que había una voluntad de no perseguirlo, nos encontramos con que no necesariamente es así, ¿no? No necesariamente es así. El delito sí intenta ser perseguido. Sin embargo, hay muchas limitaciones para poder hacerlo. En primer lugar, hay falta una estructura estatal suficiente para poder hacerlo, ¿no? Hay muchísimas barreras en ese sentido. También, ustedes, no sé si habrán visto alguna vez en las noticias, que hay operativos, ¿no? Que hay operativos en contra de las clínicas abortistas. Todo el mundo sabe dónde están las clínicas abortistas en Arequipa. Todos sabemos que están en la avenida Goyeneche, pero nunca las pueden cerrar. O sea, las cierran por faltas administrativas, ¿no? Entonces, cuando se va a hacer los operativos, cuando hay policías que se hacen pasar o policías mujeres que se hacen pasar que quieren abortar, cuando llegan a estos lugares, solamente los cierran por faltas administrativas, porque la única forma que podrían sancionar a las personas penalmente por el delito es que encuentren justamente mientras están realizando un aborto, cosa que nunca ocurre, evidentemente, ¿no? Entonces, se ha hecho una especie de ritualización de los operativos, ¿no? Es como un rito, es algo que se tiene que cumplir, que lo hacen por cumplir, pero no existe la posibilidad de que haya una persecución del delito en este tipo de operativos, ¿no? Luego es singularmente relevante, ¿no? Una respuesta que nos dio un juez, ¿no? Bueno, en primer lugar, muchos de los jueces a los que les preguntábamos decíamos, bueno, yo nunca en mi vida he visto un delito de aborto. Una fiscal que trabaja en el Ministerio Público desde el año 1991 nos dijo que solamente había visto un aborto, ¿no? Que había llegado a su fiscalía, ¿no? Pero el testimonio al que yo iba, el que quería mencionar, es que un juez nos dijo, miren, les voy a ser sinceros, ¿no? Ustedes ven el código, acá hay muchísimos delitos, ¿verdad? Les voy a decir la verdad, de acá solamente unos 15 vienen, solamente 15 delitos que yo veo todos los días. Los demás son muy de vez en cuando, muy rara vez, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿No se cometen estos delitos o no hay una intención de perseguirlos? E hicimos una comparación con otros delitos que también tienen una persecución mínima. Por ejemplo, los delitos contra la propiedad intelectual, ¿no? O los delitos de receptación. Delitos de la propiedad intelectual, por ejemplo, como el plagio, ¿no? Los delitos de la receptación, el delito de receptación consiste en, por ejemplo, comprar un celular que ha sido robado, ¿no? Eso es un delito de receptación. Y si nos fijamos en esto, ¿no? La cantidad de veces que el delito de receptación ha sido denunciada en 8 años ha sido solo 645 veces. Pero les repito, todos acá sabemos dónde venden celulares robados, en Arequipa, ¿verdad? Al igual que los delitos contra los derechos intelectuales. Nosotros sabemos dónde venden películas o cuestiones piratas, que son delitos contra los derechos intelectuales, ¿no? Todos lo saben aquí, y los policías también lo saben, y la fiscalía también lo sabe, pero la persecución es mínima. También existe en estos casos la ritualización de los operativos. O sea, hay operativos que van a estos lugares, pero nunca, o casi nunca, hay una persecución penal, ¿no? Lo que nos lleva a preguntarnos, ¿sería mejor que esto en verdad sea solamente sancionado administrativamente? Entonces, bueno, ya para ir concluyendo, esta situación no está del todo clara, ¿no? No es que no exista una voluntad del Estado de perseguir el delito, ¿no? No podemos afirmar con rotundidad que sería un delito simbólico, como en el caso de la piratería, por ejemplo, ¿no? en el Perú. Porque los testimonios que hemos recogido nos han mencionado una realidad importante. La mayoría de los magistrados y de los policías, sobre todo los de los rangos menores, están de acuerdo en perseguir el aborto. Lo consideran un mal que tienen que perseguir. Sin embargo, no tienen la capacidad por hacerlo, ¿no? Entonces, no es una cuestión de una impunidad sistémica, tal vez, sino de
una inoperancia del Estado. Bueno, los invito a que lean el artículo, porque está muy bien escrito. No lo escribí yo solamente di las ideas, no. Les invito a que lo lean porque la información que van a poder encontrar acá está mejor explicada. Lo pueden buscar por este título, está en la revista de estudios sociojurídicos de la Universidad de Rosario en Colombia. Bueno, les agradezco mucho su atención. Agradecemos al doctor Juan Carlos Narvarte Lozada de la Universidad Católica de Santa María con este importante tema del delito de aborto en Arequipa. A continuación, tenemos otra serie de ponencias que esta vez van a ser dirigidas por los doctorandos de la Universidad Estadual de Londrina. Son abogados que están en este momento realizando sus estudios de doctorado en dicha universidad y han llegado hasta nuestra ciudad para poder exponer determinados temas de lo que va a ser su tesis doctoral. Así que comenzando con estas ponencias de los futuros doctores de la Universidad Estadual de Londrina, está el doctorando Wesley Tomaszewski con el tema Eficacia postcontractual en la teoría Duty to Mitigate the Loss en Brasil y Perú. La denominada teoría, ligada a la premisa del deber de mitigar la pérdida, recurre dentro del campo del derecho contractual la idea de que los contratistas deberán tomar las medidas necesarias y posibles para que los daños no se agraven, por lo que se desarrolla tal tema en cuanto a sus efectos posteriores a la celebración de los contratos. Así que con un fuerte aplauso damos la bienvenida al doctor Wesley Tomaszewski. Bom dia, espero que se encontrem muito bem. Permisso para falar em português, uma vez que espanhol é muito ruim. É malo, na tragédia. Gostaria muito de agradecer a todos, principalmente os nossos estudantes. Eu digo nossos porque uma vez que firmamos uma parceria, um ajuste, nós nos tornamos uma única família. E nesse sentido eu faço um esclarecimento. Uma vez sou professor numa Pontifícia Universidade Católica em Londrina, que é a PUC Paraná. Então somos irmãos. Agradecer às autoridades, os nossos colegas aqui da docência e dizer que mais do que respostas eu tenho questionamentos para vocês. E é lógico, gostaria que vocês colaborassem conosco nessa tentativa de resposta. A minha ideia, o meu projeto para doutoramento, e aí eu me coloco na condição de estudante junto com vocês, é tentar extrair algum esclarecimento, se é que possível, de uma teoria que vem lá do direito norte-americano, do sistema do common law, que vocês devem conhecer por direito consuetudinário, diferente do nosso sistema que se organiza dentro do civil law, uma organização legislativa, o direito lá vai sendo, ele vai acontecendo, né? Agora, o que é a natureza jurídica? E vamos lá pegar essa primeira premissa. Entenda que o curso de vocês seria essa tela. Vocês têm anos, períodos, disciplinas, temáticas que vão se organizando. E dentro dessa organização você espera que tudo permaneça no seu lugar. Por exemplo, nesse canto aqui eu tenho o dever ser. O que o legislador levou em consideração? Como base, como valores, como princípios, o que acontece diuturnamente em Arequipa, para que isso possa ser remetido aonde? Para uma base legislativa.
são as leis. E nessa legislação se espera o quê? Que ela reproduza justamente esses anseios. Com a base legislativa, mas aconteceu alguma coisa, a lei foi infringida. O que eu devo fazer? Quem que eu devo procurar? Aí você tem uma outra base que é o direito processual. Seria justamente esse percurso, esse caminho. Natureza jurídica seria justamente essa acomodação. O que você pretende estudar dentro dessa tela aqui? Onde ele está? Ele está lá naquele cantinho da direita, no cantinho da esquerda, ele está no centro, onde ele está? Agora, uma coisa é muito certa. Se eu me disponho a debater a natureza jurídica desse instituto, é porque alguma temática, alguma controvérsia envolve justamente a própria essência desse instituto. No caso do Mitigate the Loss, que nós podemos entender como uma espécie de mitigação de danos. Mas o problema, nós temos um trânsito aqui. Responsabilidade civil, contrato, uma questão de ônus até dentro de uma situação processual. Onde eu acomodo essa teoria? E para que vocês entendam, fundamentalmente, como que ela começou. Ela começou inicialmente na Inglaterra. Uma situação muito simples, a priori. Dentro da simplicidade de quê? De um contrato entre comerciantes que, em razão do deslocamento, o vendedor do material precisou se deslocar por alguns quilômetros para fazer a entrega. E no momento da entrega, o comprador demorou 6 horas para recepcionar esse material. E nesse período de espera, o que aconteceu? Alguns dos cavalos utilizados no transporte faleceram. Meus caros estudantes, quem paga esse prejuízo? Quem vai ter que indenizar o valor dos cavalos? O vendedor disse: eu estava aqui aguardando você, comprador. Então essa responsabilidade é sua. Isso foi parar na corte. E qual foi a resposta da corte? Não levou dentro de uma situação contratual fechada. Olha, esse período de espera é uma responsabilidade do adquirente. Não. Olha, você poderia ter cuidado desses animais. Você poderia ter evitado que esse prejuízo acontecesse. E é lógico, para aqueles mais atentos, o Wesley já se aproxima um pouco mais de uma ideia de responsabilidade civil. Evidente. Aí começa o problema. Tudo bem? Mas de qualquer forma, essa é a nossa pauta. E a minha tentativa hoje aqui em Arequipa é conseguir alguém para que eu possa fazer esse comparativo, não só no que nós temos como sistema brasileiro, mas também no sistema peruano. Perfeito? Como título e como referência para esse trabalho, justamente esse momento que mais aproximação nós verificamos. Afinal de contas, um contrato, quem sabe que ele começa com tratativa, e eu nunca vi gente boa para negociar tão quanto em Arequipa. Eu achei que era um bom negociador, mas aqui eu vi que eu sou fraco ainda nesse particular, principalmente por a questão do idioma. Só hora que falaram churrasco, aí eu entendi o que era. Isso me identificou bastante. Agora, negociação, o contrato às vezes ele nem aparece, não é verdade? Começa, se executa, termina. Agora, quer dizer que com esse término acabou a incidência dos efeitos? Muito provavelmente não. E quando você encontra uma eficácia que vai além do próprio contrato, você acaba encontrando o quê? Esse dever de responsabilidade. No Brasil nós falamos muito em boa-fé objetiva, transparência, lealdade, cordialidade entre os contratantes. Coisa que deve ser muito comum aqui em Arequipa, mas no Brasil não é. Então, se o contrato não for bem elaborado, alguns prejuízos provavelmente virão. Mas e a teoria norte-americana, inglesa? Porque até esse debate existe, se efetivamente começou na Inglaterra ou se efetivamente começou nos Estados Unidos. Uma coisa é certa, o primeiro episódio é retratado historicamente pela corte inglesa, mas houve um desenvolvimento muito maior nos Estados Unidos, mas sempre uma base, um ônus mais voltado para a responsabilidade. O detalhe interessante é que essa teoria foi recepcionada no Brasil. E essa recepção não foi lá das melhores. E é o desafio que nós temos. Num processo de importação que o Brasil realizou, respirando, porque eu não sei se aqui em Arequipa existe essa moda, mas lá em Londrina tem. Tudo que é muito bom tem que ter nos Estados Unidos. Se não tiver nos Estados Unidos, não é bom.
Se não tiver na Europa, não é bom. A título de exemplo, não sei se aqui em Arequipa existe uma política de consórcio, que é o direito dinheiro compartilhado. No Brasil nós temos, mas não serve. Por quê? Porque os Estados Unidos não têm. Então não é bom. Nós respiramos muito desse ar de internacionalização. Agora, nós temos que observar também a nossa realidade. Ouvi ontem aqui a professora Marta relatando. Muitas vezes esses processos, né, professora, não são bons, não são saudáveis. Por quê? Vêm até aqui, extraem o que é bom e levam embora. E não acabam oportunizando o quê? A devida contrapartida. Nesse mesmo particular, quando o Brasil entendeu por recepcionar essa teoria, criou uma confusão. Por quê? Não havia uma harmonia entre o que nós já tínhamos como estrutura. Algo muito simples: contrato, responsabilidade civil, processo, processo. Aí você recebe uma teoria que simplesmente mistura isso tudo. Mas é bom para nós como estudantes, para que a gente possa realmente observar esses desafios e tentar superá-los. Então, um primeiro momento que eu tenho nesse meu desafio de tese é justamente chegar a um bom termo do que seria no Brasil essa teoria. E aqui eu preciso defender minha casa. Minha casa é a Universidade Estadual de Londrina. E o nosso programa defende como princípio. Então, eu vou morrer defendendo que se trata de um princípio. Por quê? Assim como vocês pretendem ser aprovados em suas disciplinas, eu pretendo ser aprovado no meu doutorado. Tudo é a política do interesse. Agora, essa teoria, considerando que nós temos aqui um processo de importação que não foi lá dos melhores, nós temos uma possibilidade de estabelecer um comparativo com vocês. Olha, no Brasil não foi muito bom, mas no Peru já chegou aqui? E se chegou, foi bom? Foi ruim? Que tipo de comparativo seria possível ser realizado? Essa é a minha proposta. Tomara que eu encontre aqui um professor, um acadêmico, alguém com vontade de respirar essa proposta para que a gente possa avançar. Como já disse, se trata de um projeto, se trata de uma pesquisa, mas não dá para fazer sozinho. Nós temos que fazer isso juntos. Aplicações. O que eu posso antecipar para quem tiver essa disposição de trabalhar? No que se refere ao aspecto temporal, o que nós percebemos? Tanto no aspecto da pós-contratualidade, quanto na atmosfera de responsabilização, nós percebemos uma certa identidade. E como tal, olha, é possível estabelecer um marco temporal para que a gente trabalhe essa teoria. Agora, com base nisso, o que nós vamos entender como duty to mitigate the loss? Como eu já antecipei, na Universidade Estadual de Londrina nós entendemos como princípio. E qual que é a vantagem de um princípio? Nós aqui temos a mesma ideia e compreensão que vocês têm em relação à ideia de princípio. O princípio é uma estrutura, é um alicerce, que uma vez violado, você encontra uma correspondência muito maior para se trabalhar. Agora, se você entender que se trata de um dever, um ambiente mais fechado. Se você entender que é ônus, é lá dentro do processo, já dentro de uma marcha processual. Agora, tem uma militância exclusivamente contratual? Essa é a nossa primeira base de compreensão e estabelecimento de objeto de investigação para vocês. No Brasil, até hoje, apesar disso já ter começado em 2002, a pauta avança, até porque nós estamos lá na iminência de troca de um Código Civil. E nessa mudança de codificação, uma mesma compreensão que quando em 2002 nós tivemos uma mudança, já gerou muitos problemas. Qual foi? Nós tínhamos um sistema e um código muito fechado, muito literal. O que isso queria dizer? O legislador não dava muita abertura, não. É assim e ponto. Agora vocês devem entender que há muita coisa que acontece aqui em Arequipa, nas cidades, que muitas vezes não encontram legislação. Tem coisas que acontecem todo santo dia e não encontramos uma legislação correspondente. O nosso Código Civil brasileiro teve uma mudança de postura, nós chamamos de sistema aberto, que vem inclusive do sistema alemão. Qual que é a ideia? Estabelecer uma base aberta
para que você possa recepcionar essas demandas sociais e, com base nessa recepção, promover o quê? Um ajuste, uma resposta até pelo judiciário, sem ficar mexendo na legislação o tempo todo. O nome é difícil, mas a ideia é muito simples. Nós chamamos de cláusulas gerais, com 6 juízes determinados e determinados pela função. Qual que é a simplicidade que eu digo? Simplesmente deixar o código aberto para recepcionar o que vem de novo. O nosso sistema, dentro dessa abertura, tem uma chamada cláusula geral de boa-fé objetiva. Por que será que eu preciso falar de uma teoria de mitigação de danos se eu posso encontrar a boa-fé de quem está celebrando um negócio, um contrato comigo? Quem está celebrando negócio com você é honesto? É leal? É transparente? Ou ele está ocultando alguma coisa? No comércio isso existe, na empresa isso existe, em todo e qualquer movimento e segmento. Perfeito? Então, ou seja, problemas nós temos alguns. Agora, a necessidade de resposta também avança na mesma toada. Desafios. O que seria aqui as bases para a gente poder efetivamente direcionar de uma forma mais didática? Será que eu consigo, lá no Brasil, estabelecer uma compreensão uniforme, uníssona, do que viria a ser essa teoria, considerando que a chegada foi um pouco truculenta? Alguém poderia me ajudar aqui, no Peru, fazendo o mesmo exercício, comparando o quê? A legislação que vocês têm como existente, a prática contratual que vocês têm como existente, para quê? Se a gente for analisar um cenário como esse, um dever de mitigação, um dever de colaboração para que os efeitos não sejam maiores, como isso é tratado hoje aqui no Peru? E tudo para quê? Para que a gente possa fazer uma compilação disso tudo e apresentar uma resposta, inclusive nesse artigo que eu procuro aqui, a equipe parceria. No Brasil, se realizou e aconteceu dessa forma. No Peru, aconteceu, não aconteceu, consigo promover algum tipo de comparativo e dentro desse comparativo consigo minimamente estabelecer esse denominador? Se tudo isso for possível, o que a gente pode fazer com a entrega final? Dentro da base brasileira, dentro da base peruana, qual seria aqui a resposta mais fidedigna ou com mais harmonia dentro da proposta inicial da teoria? O desafio é justamente esse. Agora, me permitam também, não poderia passar pela terra de um poeta e não deixar pelo menos aqui um registro. Há um poeta que diz o seguinte, algo que fala sobre algo que eu sinto com mais propriedade agora, que é a gratidão. Não só a gratidão de estar aqui, pela oportunidade que o programa me deu, a oportunidade de estar com vocês aqui, a paciência de me ouvir. Ele diz o seguinte, quer ignorado e calmo, por ignorado e próprio. Calmo, você chama de tranquilo, por encher meus dias de não querer mais deles. A quem a riqueza busca, o ouro irrita a pele. A quem a fama passeja, busca, embacia-se a vida, embaraça-se. A quem busca o sol, virá a noite. Mas aquele que nada espera, tudo que vier é muito grato. Muitas graças. Agradecemos por la ponencia al doctor Wesley Thompson, quien es doctorando actualmente de la Universidad Estadual de Londrina. A continuación tenemos como siguiente ponencia al doctorando Flavio Enrique Caetano de Paula Maimoni, quien va a tocar el tema responsabilidad civil por violación de datos personales compartidos por empresas. La naturaleza del derecho empresarial y comercial puede encontrar nexos con el derecho civil a través de la responsabilidad en cuanto a sus actos, y el uso de datos personales compartidos últimamente ha adquirido importancia para el tratamiento legal y doctrinal. Así que con este tema de la responsabilidad civil presentamos
al doctorando Flavio Enrique Caetano de Paula Maimone con un fuerte aplauso. Muito bom dia, buenos dias. Tanto quanto meu amigo e colega que me antecedeu, meu espanhol é uma tragédia, portanto, falarei em português para poupá-los, mas vou tentar falar devagar, porque normalmente eu falo rápido. E se isso acontecer, por favor, sinalizem para que eu possa corrigir a minha fala, o tempo da minha fala, e eu vou aprendendo com vocês. E isso que as universidades, nossas universidades estão fazendo é uma oportunidade ímpar para todos nós estudantes. Nós podemos presenciar, vivenciar outras realidades, outras culturas, inclusive outras culturas jurídicas, e podemos assim construir pontes para uma nova realidade, tanto para a Universidade Estadual de Londrina, quanto para a Universidade Católica Santa Maria. Muito obrigado pela oportunidade, parabéns a todos os envolvidos, e eu gostaria, inclusive, professora, de doar um livro de minha autoria para a universidade, para a biblioteca da universidade, depois também fazer um sorteio para os alunos e dar um livro para a professora da minha graduação, para a professora que me ensinou Direito Internacional Privado, que eu tive e tenho a alegria de vê-la aqui, na terra dela, na outra terra dela, professora Marta Assunção. Então, a minha investigação é em um projeto de pesquisa que trata da responsabilidade civil, direito de daño, a responsabilidade civil e o estudo dos parâmetros, se é que existem parâmetros sobre a quantificação dos danos e a forma de se encontrar respostas para essa quantificação, para encontrar o valor da indenização. Ontem, nas brilhantes palestras que foram feitas, o professor Clodomiro nos dizia sobre a capacidade argumentativa. E hoje vocês vão poder ver que temas tão diferentes do direito, ou aparentemente tão diferentes do direito, tão múltiplos, eles também convergem, eles também conversam. E vocês vão perceber que muito da fala do professor Clodomiro está representada aqui no nosso dia a dia, na condição de consumidores, na condição de titulares de dados pessoais. Dados pessoais, todos sabem o que é? As nossas informações capazes de nos identificar. Se uma informação, qualquer que seja, ela é capaz de nos identificar, ela é um dado pessoal. Ou nos identifica imediatamente, por exemplo, meu nome é Flávio Henrique Caetano de Paula Maimone. Se falar meu nome inteiro, meu dado pessoal, meu nome. Mas se falar Flávio, tem muitos, no Brasil há muitos. Se falar Flávio, que está com os alunos da Universidade Católica Santa Maria, casando um dado geográfico com um dado, uma parte de um nome, nós vamos também identificar quem é essa pessoa. Então, o cruzamento de dados com a inteligência artificial acontece isso muito mais rapidamente. Nós identificamos as pessoas. E com isso, nós identificamos as preferências. O que eu curto? O que eu só passo? Quanto tempo eu fico na rolagem do Instagram em dado reel ou em algum
story, o que me atrai nessas relações com as mídias sociais que aparentemente são gratuitas, não onerosas. Por que há o interesse de quem oferece esse serviço nas mídias sociais em nos envolver nas mídias sem aparentemente lucrar com isso? E aí sim, eu estou estudando a responsabilidade civil a partir daquele projeto de pesquisa nos dados pessoais, que é também objeto desse livro. A responsabilidade civil por violação de dados na LGPD. E aqui especificamente, nesse artigo, é a responsabilidade civil por violação aos dados pessoais compartilhados por empresas. Desafio. Todos temos. Não se esqueçam disso. Os desafios começam agora, inclusive com a diferença cultural e de língua, mas não se encerram na graduação. Apenas aumentam ao longo dos nossos estudos. E o desafio é, se o Instagram nos envolve, usa nossos dados, coleta nossas informações, cruza nossas preferências e nossas preterições, o faz com o objetivo de lucro. Quanto lucro consegue o Instagram? Consegue uma empresa que utiliza um algoritmo para me oferecer dirigidamente uma publicidade. Estamos conversando aqui sobre temas vários e algumas palavras que nós estamos usando, o nosso celular, os nossos smartphones estão captando. As publicidades aparecerão nos nossos aparelhos, nas mídias, só com essa conversa que estamos tendo próximo do nosso smartphone. Existe, portanto, um lucro. Se as indenizações por violação de dados se restringirem aos padrões, isso no Brasil, aos padrões de indenização atuais, não fará nenhuma cosquinha, não vai incomodar em nada os chamados grandes players. Então nós precisamos de instrumentos capazes de efetivamente desestimular condutas danosas aos nossos direitos e aos nossos interesses jurídicos. O professor Wesley Tomaszewski nos disse da atualização, da reforma, do momento em que o Brasil está na discussão de um Código Civil. Um dos temas na discussão do novo Código Civil, ou da atualização do Código Civil, tratará da responsabilidade civil por ilícito lucrativo. O que é isso? Hoje, a responsabilidade civil é: eu devolvo a vítima ao status quo ante em relação ao evento danoso. A proposta é devolver o ofensor ao status quo ante. Ou seja, quanto de lucro teve aquela empresa com a lesão e a partir da lesão? Esse lucro é ilícito. Deve ele retornar ao estado anterior, transferindo o seu lucro ilícito para a vítima do evento danoso. Olha que coisa boa. Aí sim, me parece um desestímulo real. E como fazermos isso nesse mundo tecnológico? Quem sabe, criando e determinando a criação de algoritmos próprios para fazer a desmonetização dos grandes players e de quem se beneficia com o ilícito. No Brasil, nós temos um marco legal que é a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, a LGPD. Lá se restringiu que os dados pessoais são apenas informações de pessoas naturais,
dados de empresas, portanto, não são dados pessoais aos olhos do nosso marco legal. Além disso, nós temos lá uma série de importantes princípios. As atividades de proteção de dados obedecerão, Wesley, à boa-fé e uma série de princípios. Então, estão elencados 10 princípios. Princípio da finalidade, da não discriminação, da segurança, da prevenção. E um princípio da responsabilização e prestação de contas. A professora Maria Celina Bodan de Moraes, professora brasileira da Universidade do Rio de Janeiro, ela entendeu que a Lei Geral de Proteção de Dados inaugurou uma nova responsabilidade civil. Uma responsabilidade civil que não mais permite ao agente econômico que fique na inércia. A inércia deixa de aproveitar ao potencial ofensor. Com o princípio e a partir do princípio da responsabilização e prestação de contas, o agente de tratamento de dados, a empresa, deve adotar medidas técnicas e administrativas para a adequada proteção dos dados pessoais, professor. E mais do que isso, professora Marlene, deve demonstrar que houve essa conduta, essa adoção de medidas e que testou a eficácia delas. Nos artigos 42 a 45, além dos princípios, a LGPD trouxe uma nova forma de enfrentamento ou de disciplina da responsabilidade civil. Importante sabermos que há também na lei uma série de obrigações para as empresas, para os chamados agentes de tratamento de dados pessoais. Desde cada princípio e de cada direito do titular, que se eu estabeleço um direito para o consumidor, para o titular de dados, eu estou ao mesmo tempo estabelecendo um correspondente dever, uma obrigação para quem trata os dados pessoais. É imposto pela lei que eu tenho e devo ter e manter boas práticas de segurança, os compliance. Tenho que ter conformidades, eu tenho que estabelecer formas de me adequar à legislação e demonstrar que estou adequado à legislação. Como eu disse no princípio, estabelecer medidas técnicas e administrativas. E aqui tem uma figura chamada Privacy by Design. Desde a concepção do produto, se eu vou colocar um produto, um novo aplicativo no mercado, eu preciso, já na construção, na elaboração desse produto, eu tenho que já cuidar dos dados pessoais. Consequências para quem não cumpre com suas obrigações, aí tem, vou começar pela fala da professora Marta ontem, sobre a reputação. Talvez hoje mais importante do que as sanções administrativas, do que a punição do Estado, do que uma eventual repressão, mais importante ou mais eficaz do que uma responsabilidade civil em uma ação individual, está o nosso poder de acompanhar e de fazer uma reputação. Se nós estimulamos uma reputação adequada, se nós apostamos em empresas que têm boas reputações, ou seja, que têm conformidades, que têm compliance com direito do consumidor, direito ambiental, proteção de dados, nós estimulamos o mercado a melhorar, a cambiar, a ter mais preocupação e zelo conosco. Ao contrário, quem assim não age deve ser realmente punido pelos nossos boicotes, por que não? Além das obrigações, temos também os direitos dos titulares,
que são vários e também são obrigações às empresas. Eu preciso, no mínimo, conhecer as informações que tem sobre mim. O Instagram, quais dados vocês têm meus? A partir de qual base ou hipótese legal você os coletou? Para quem você transferiu? Sob qual hipótese legal? Com base em que princípio? Nós temos esses direitos às nossas mãos. Se a luta pelo direito, se o fim do direito é a paz, o meio que se serve de atingi-lo é a luta. Nos ensina desde 1700, não sei quanto. Né? Nós podemos revogar nosso consentimento entre tantas outras formas de direito. E a responsabilidade civil? Bom, no Brasil se discute se ela é objetiva ou subjetiva, se ela precisa ou não discutir culpa, mas tem lá no artigo 45 da lei, se aquela relação também for de consumo, prevalece o Código de Defesa do Consumidor, legislação apontada ontem na exposição da professora Marta. Mas nós temos que lembrar que dados pessoais no Brasil, ou a proteção dos dados pessoais, foi alçada à condição expressa de direito fundamental. Foi incluído o direito fundamental à proteção dos dados pessoais. Portanto, nós temos que pensar qual o caminho mais eficiente para promover a defesa desses dados pessoais. Isso já me parece também um argumento pró-responsabilidade objetiva, que é a que eu defendo. Mas talvez o mais importante, como despertar na empresa, se não o desejo, mas a condição para tocar esse negócio, para vender esse produto, uma das minhas obrigações, como é pagar um salário, é estar em conformidade com a legislação de proteção de dados, entre outras leis. Talvez a desmonetização. Mas são questionamentos. Muitíssimo obrigado. Muitas gracias. Até a próxima. Agradecemos por la exposición al doctor Flavio Enrique Caetano de Paula Maimón. Como siguiente ponencia, para culminar lo que es este segundo día en cuanto al turno mañana, vamos a tener el tema el lobby desde el aspecto jurídico en Perú y Brasil, a cargo de la doctoranda Patricia Gasparro Sevilla Greco, de la Universidad Estadual de Londrina, a quien invitamos con un fuerte aplauso. En esencia, un lobby es un colectivo que busca la influencia en la administración pública para que con sus decisiones satisfaga también sus intereses como sector concreto de la sociedad. Y se trata de una temática importante de estudiar y exponer respecto a un aspecto jurídico, al encontrar su presencia tanto en tierras peruanas como brasileñas. Así que nuevamente un fuerte aplauso para la doctora con el tema a exponer. Buenos días. Antes de comenzar mi intervención, les pido de antemano disculpas por mi español novato. Las similitudes de estas lenguas hermanas pueden jugarnos malas pasadas y hacer que diga algo cuyo significado puede ser otro para ustedes. Partan del principio de que cualquier desliz mío está hecho con las mejores intenciones y que no me sentiré avergonzada si después me enseñen e expliquen posibles errores míos. Estoy segura de que, además de buenas risas e historias, será una excelente oportunidad para mi crecimiento. Estimados colegas en el camino del estudio e investigación, no saben
la alegría que tengo en el corazón por poder estar aquí con todos ustedes, en este país y en esta maravillosa ciudad. Cuando la profesora Marlene nos informó sobre esta asociación entre las universidades, me llené de emoción, de alegría, pero cuando supe que sería y que estaría en Arequipa, mi alegría se amplió aún más. Y les explicaré por qué. No solo estoy en la ciudad de uno de los mayores pensadores de nuestros tiempos, el premiado escritor y pensador Mario Vargas Llosa, cuyas ideas liberales fundamentan mi investigación sobre el lobby, sino que también tuve el privilegio de venir al país pionero en toda América Latina en la regulación de la gestión de intereses, precisamente el objeto de mi investigación. ¿Cuáles son las probabilidades, señores, de al mismo tiempo unir todo el hilo conductor de mis estudios, sumándolo a esto las bellezas naturales e históricas que tiene esta maravillosa ciudad? Por lo tanto, recibo esta experiencia como un indicativo de sincronicidad, de buen augurio y, ¿por qué no?, como una bendición. Me dirijo, por tanto, a ustedes hoy para hablar sobre un tema de gran relevancia en nuestras democracias contemporáneas, el lobby. Particularmente, me enfocaré en la experiencia de regulación del lobby en Perú, su impacto, desafíos y lecciones aprendidas, y cómo esta puede ser una guía para futuras legislaciones en Brasil y en otros países de América Latina. El lobby o la gestión de intereses es una práctica que, si bien es comúnmente mal interpretada, juega un papel crucial en el fortalecimiento de nuestras instituciones democráticas. A través de la Ley 28.024, Perú se ha convertido en pionero en la región, ofreciendo un modelo sobre cómo se puede regular esta actividad, promoviendo transparencia y combatiendo la corrupción. En primer lugar, es importante desmistificar el concepto de lobby. Lejos de ser una actividad meramente asociada a la corrupción, el lobby permite que diversos grupos e intereses sean representados ante las autoridades, enriqueciendo así el debate y la formulación de políticas públicas. Y además, sirva como una especie de puente entre un ejercicio de democracia participativa frente al modelo democrático representativo. Es un verdadero enlace en estos dos modelos. Sin embargo, para que cumpla este rol de manera efectiva, es fundamental que exista un marco regulatorio claro y transparente. La correlación equivocada entre lobby y corrupción, así como la percepción de que el lobby es la solución definitiva contra la corrupción, son ambas visiones simplistas y reduccionistas de un instrumento que, al integrar una base legal, cultural y de cambios sociales, hace una mayor transparencia en la conducción de las políticas. Es un excelente indicativo de la salud democrática de un país. Considerar el lobby como sinónimo de corrupción es ignorar su papel legítimo en el proceso democrático. El lobby, cuando se realiza dentro de un marco legal claro y transparente, permite que diferentes grupos de intereses se comuniquen y presenten sus puntos de vista a los tomadores de decisiones, enriqueciendo así el debate público y la formulación de políticas. Es una forma de asegurar que las diversas voces de la sociedad sean escuchadas y consideradas en el proceso legislativo y de toma de decisiones. Por otro lado, idealizar el lobby como una panacea contra la corrupción también es una visión ingenua. El lobby en sí mismo no puede erradicar la corrupción. Lo que sí puede es contribuir a un entorno más transparente y abierto, donde las actividades de influencia sean reguladas, registradas y sujetas al escrutinio público. Esto, combinado con sólidas leyes anticorrupción, sistemas de rendición de cuentas y una sociedad civil activa,
a reducir la corrupción. El verdadero valor del lobby es su alineación tanto de bases axiológicas que regirán las reglas de participación, como aún radica en su capacidad para facilitar una participación más amplia en el proceso político, promoviendo así una democracia más representativa. Al establecer regulaciones claras para el lobby, se pueden establecer canales legítimos y transparentes para la influencia política, alejándola de las sombras y dándole legitimidad. Esto no solo mejora la calidad de las políticas públicas, al incorporar una gama más amplia de perspectivas y conocimientos, sino que también refuerza la confianza pública en el sistema político. Necesitamos, por tanto, superar las visiones míopes y reduccionistas del lobby y reconocer su potencial como una herramienta para fortalecer la transparencia, la integridad, la participación ciudadana y la salud democrática de un país. Solo así podremos aprovechar plenamente sus beneficios y mitigar sus riesgos. El lobby aún puede desempeñar un papel significativo en el desarrollo de la idea de integridad como un criterio de unidad axiológica en la conducción de los negocios públicos. Desde el punto de vista del networking, por ejemplo, la integridad en el derecho y en la política implica tratar a la comunidad y a sus miembros con igual respeto y consideración, siguiendo principios coherentes de justicia, equidad y debido proceso. En este contexto, el lobby, entendido como un mecanismo a través del cual individuos, grupos o entidades intentan influir en las decisiones políticas, puede contribuir a la promoción de la integridad en la esfera pública de varias maneras. Primera, al requerir que los lobistas registren sus actividades, intereses y financiamiento, se promueve un entorno donde las decisiones se toman basadas en principios claros y justos, coherentes con la idea de integridad. Segundo, el lobby regulado puede ser un medio para garantizar que diversas voces y perspectivas sean consideradas en todo el proceso político, permitiendo que las políticas públicas reflejen un compromiso con la justicia y equidad. Además, al permitir que expertos y grupos de interés presenten información y argumentos detallados a los tomadores de decisiones, el lobby puede enriquecer el debate público y ayudar a asegurar que las decisiones se basen en una comprensión profunda de los temas. Así, un sistema de lobby bien regulado puede ayudar a garantizar que las políticas públicas se desarrollen y apliquen de manera coherente, basadas en principios estables y bien justificados, en lugar de intereses fluctuantes o influencias arbitrarias. Si tomamos la perspectiva del pensamiento de Rawls y la trasladamos al estudio del lobby, el papel de la gestión de intereses debe vincularse estrechamente con sus principios de justicia como equidad. Estos principios que buscan asegurar la libertad básica igual para todos y que las desigualdades sociales y económicas sean dispuestas de manera que sean tanto para el mayor beneficio de los menos aventajados como adjuntos a cargos y posiciones abiertos a todos bajo condiciones de igualdad de oportunidades, ofrecen un marco para evaluar el papel constructivo que el lobby podría desempeñar en una sociedad bien ordenada. De acuerdo aún con Rawls, una sociedad bien ordenada se basa en un consenso superpuesto de teorías de justicias razonables. El lobby, cuando se practica de manera transparente y ética, puede fomentar el diálogo y el entendimiento entre distintos grupos, facilitando la formación de un consenso sobre políticas públicas que sean justas y equitativas a todos. Para Rawls, la integridad de las instituciones públicas es fundamental para mantener la confianza en el sistema democrático.
el lobby regulado de manera que se garantice la transparencia en las influencias y los intereses representados puede contribuir a una mayor responsabilidad de los tomadores de decisiones ante el público, alineándose con el compromiso de Rawls con la justicia y la integridad institucional. Este es el escenario ideal y los objetivos de una regulación efectiva del lobby. Pero, reconozco, hay varias dificultades que necesitan ser consideradas en este proceso, lo que no significa que sean impedimentos, sino simplemente elementos de una ecuación que necesita ser resuelta, y Perú ya ha tomado la delantera, lanzándose pioneramente en el enfrentamiento de tales desafíos. La Ley 28.024 de Perú establece un precedente en este sentido, al introducir requisitos de registro para los lobistas y funcionarios públicos, así como sanciones para aquellos que no cumplan con las disposiciones establecidas. Este marco busca equilibrar la legítima influencia de los grupos de interés con la necesidad de transparencia y responsabilidad en el proceso público. No obstante, la implementación de esta ley ha enfrentado varios desafíos, entre ellos la falta de un sistema efectivo de monitoreo y sanción, y la percepción negativa del lobby por parte de la opinión pública. Estos desafíos subrayan la importancia de no solo regular la actividad del lobby, sino también de promover una cultura de integridad y de participación ciudadana activa. El caso de Perú nos ofrece valiosas lecciones para Brasil. No solo Brasil, sino también para otros países en toda la región y que buscan regular el lobby. Entre estas, destaca la necesidad de crear mecanismos de fiscalización efectivos, garantizar la participación de la sociedad civil en el proceso político y educar al público sobre el papel positivo que el lobby puede jugar en una democracia. La experiencia peruana subraya la importancia de regular el lobby para asegurar que la influencia ejercida sobre los tomadores de decisiones sea transparente y responsable. A través de la implementación de esta ley, Perú ha logrado avances significativos en la promoción de la transparencia, permitiendo que el público tenga acceso a información sobre quién busca influir en las decisiones políticas y con qué propósito. Sin embargo, la implementación de la Ley 28.024 ha enfrentado desafíos importantes. La eficacia de la ley ha sido limitada por la falta de mecanismos robustos de fiscalización y por la percepción pública del lobby, a menudo asociado negativamente con la corrupción. Estos desafíos destacan la necesidad de un compromiso constante con el monitoreo, la evaluación y la adaptación de la legislación para asegurar su efectividad. Mirando hacia Brasil, la experiencia de Perú ofrece lecciones valiosas para la creación de una legislación sobre el lobby, que no solo busque regular esta actividad, sino también promueva una cultura de transparencia y participación ciudadana. Es esencial que cualquier esfuerzo regulatorio se acompañe de medidas para educar al público sobre el valor del lobby como una herramienta para el fortalecimiento democrático y garantizar una participación equitativa de todos los sectores en el proceso político. En este punto, extiendo una invitación a académicos, investigadores y profesionales del derecho y política a colaborar en este estudio que ahora propongo y análisis del lobby en América Latina. Es muy importante que continuemos explorando y debatiendo las mejores prácticas para la regulación de esta actividad, asegurando que contribuye positivamente al desarrollo de políticas públicas inclusivas y representativas. El intercambio de experiencias y conocimientos entre países puede servir como un catalizador para la innovación en la regulación del lobby, adaptando las lecciones aprendidas
a los contextos políticos y culturales específicos de cada nación. Al hacerlo, podemos trabajar hacia sistemas políticos más transparentes, íntegros y sobre todo democráticos. Para concluir, la regulación del lobby en Perú presenta tanto un modelo como una advertencia para el resto de América Latina, mientras nos esforzamos por diseñar e implementar legislaciones que regulen la gestión de intereses. Debemos permanecer vigilantes ante los desafíos y listos para adaptar nuestras estrategias en respuestas a las lecciones aprendidas. El camino para la transparencia y la integridad en la política es complejo y requiere del compromiso de todos los actores involucrados. Invito a todos aquí presentes y a la comunidad internacional a unir fuerzas en este esfuerzo, contribuyendo con sus perspectivas únicas y su expertise para fortalecer nuestras democracias. Agradezco su atención y participación en este diálogo. Quedo a la espera de sus preguntas, caso las tengan, comentarios, y espero su colaboración en este campo de estudio tan necesario y oportuno. Juntos podemos hacer una diferencia significativa en la forma que el lobby es comprendido, regulado y practicado en América Latina y más allá. Gracias. Felicitamos y agradecemos a la doctora Patricia Gasparro Sevilla Greco por la exposición brindada. Así como usted, doctora, ha aprendido español para esta exposición, nosotros también obligado para ustedes. A continuación, para culminar con esta jornada diurna de lo que va a ser este segundo día del seminario internacional, vamos a pasar con las preguntas. Para cada uno de los expositores, aquí está el doctor Arturo Luque, adelante, que va a pasar el micrófono para los alumnos y este es el micrófono para los ponentes. Así que si hay algún alumno que tenga alguna pregunta para cualquiera de los ponentes de hoy, si pudiera levantar la mano y se acerca el doctor para pasarle el micrófono. Ahí hay uno.